Buenas, mi nombre es Christopher Barray y yo le vengo a dar una microclase sobre ASK, PSK y FSK. Pero primero hablaremos un poco sobre modulación digital, una pequeña introducción ya que estas son las características de la modulación digital. Tradicionalmente, la modulación digital de amplitud se ha usado para transmitir código Morse sobre radiofrecuencia, técnica que también se conoce como onda continua, debido a que cuando se transmite la portadora, esta mantiene amplitud frecuencial y fase constante. Esta modulación suele ser utilizada en las bandas de ICM para transmitir datos entre computadoras. ¿Qué queremos llegar con esto? Que la información enviada no va a ser ni mi voz ni un video, sino que esta va a ser codificada esta va a ser códigos en números binarios, o sea que va a estar codificada en números binarios. Eso es lo que se quería decir. Pero esta forma tiene unas ondas. Las ondas tienen alguna forma que serían rectangulares, que contienen muchos armónicos y ocupa un ancho de banda. Este ancho de banda debe limitarse antes de enviar el impulso para aprovechar el ancho de banda del sistema. Y bueno, siguiendo con el tema, hablaremos sobre ASK. ¿Qué es ASK? La modulación por desplazamiento de amplitud, o en inglés Amplitude Shift Key, ASK, es una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora en función de los datos a enviar. La amplitud de una señal analógica varía conforme la corriente de Vick. Esta varía conforme la corriente de Vick, modulando la señal, manteniendo la frecuencia y la fase constante. El nivel de amplitud puede ser usado para representar valores binarios de 0 y 1, como ya dijimos que el mensaje será codificado en 0 y 1, o sea, va a ser solo enviado 0 y 1. Podemos pensar en la señal portadora como un interruptor on-off en la señal modulada. El valor lógico es 0, es representado por la ausencia de la portadora, así que da on-off la operación de pulsación y de ahí el nombre dado. ¿Cómo funciona realmente ASK? La forma más simple y común de ASK, o sea, la forma más simple en que funciona ASK es como un interruptor, o sea, de apagado y encendido, lo que veníamos diciendo arriba, como un pulsador on-off. La portadora de tal forma que la presencia de portadora indica un número binario y su ausencia un 0. Este tipo de modulación por desplazamiento on-off es utilizado para la transmisión de código Morse por radiofrecuencia, siendo conocida el método como operación de onda continua. Para ilustrar mejor este tema del interruptor en el modulador ASK, se puede ilustrar de la siguiente manera. Señal coseno de amplitud es igual a 0, por lo que en este estado se encontrará en estado 0. Señal coseno de amplitud 1, por lo que este estado se encontrará en estado 1. O sea, lo que vendría siendo como que en 0 apagado, 1 está encendido. Y bueno, aquí tenemos un esquema de cómo serían las señales en ASK, donde tenemos la señal portadora, que si pueden ver en el esquema, ven que es normal, pues una señal continua. Este realmente es en todas las señales, en la PSK, FSK, la señal es continua. Y donde se ve que ya está modulada, es donde están los ceros y unos. No sé si se dan cuenta que 1, la señal sigue así y en 0 baja. Esto vendría siendo como se dijo, que es como un interruptor on-off. La señal está en un buen estado y en 0 está apagada. Esto es como se dijo que la señal iba a ser enviada en números binarios, y donde vemos la señal modulada que tiene el mismo patrón de los símbolos así de la señal continua. Bueno, donde están los 1, ella sigue como pueden ver, pero donde están los 0, ella se parte, y donde está 1 vuelve a seguir, y donde están los ceros, ella se parte. Y bueno, hablaremos un poco sobre la aplicación y desventajas sobre la modulación por desplazamiento de amplitud.
¿Cuál realmente es su aplicación? Su aplicación es transmitir con fibra óptica, ya que es muy fácil encender y apagar el haz de luz. Además, la fibra soporta las desventajas de los métodos de modulación y de amplitud, ya que posee poca atenuación, transmisión por cable transiónico. Eso vendría siendo su aplicación. Y la desventaja de esta es que es muy sensible a cambio de la ganancia. O sea, la ganancia realmente cambia mucho. O sea, tiene unos cambios muy, ¿cómo sería? Muy repentinos. Y es una técnica de modulación ineficaz. O sea que no es como las demás que seguiremos ahorita hablando, que son un poco más usadas, pues. Y bueno, siguiendo con el tema, hablaremos ahora sobre FSK, que vendría siendo la modulación por desplazamiento de frecuencia. Y sus siglas en inglés vendría siendo Frequency Shift Change, que vendría siendo FSK. Es una técnica de modulación para la transmisión digital de información utilizando dos o más frecuencias diferentes para cada símbolo. La señal modulada solo varía entre dos valores de tensión discretos, formando un tren de impulso donde uno representa 1 o marca y el otro representa 0 o espacio. Y bueno, como podemos ver en el esquema, este es igual a la de la ASK, con diferencia de la señal modulada, ya que esta, como lo ven, no se rompe donde están los ceros, sino que como que se amplía. Cuando está en 1, la señal está reducida, pero cuando pasa por los números 0 de la señal moduladora, que vendría siendo los 1 y 0 binarios, esta se amplía, como pueden ver en el esquema. Ahora hablaremos un poco sobre la modulación por desplazamiento de frecuencia en ancho de banda, donde aquí el ASK y el ASK, o sea, aquí es donde el FSK toma ventaja sobre el ASK. ¿Y qué queremos decir con esto? La ventaja de FSK sobre ASK se hacen notables cuando el índice de modulación es grande. ¿Qué queremos decir? Con esta condición se aumenta la protección contra el ruido y la interferencia, obteniendo un comportamiento más eficiente respecto a ASK, puesto que en este caso la pequeña modulación de amplitud mencionada en el caso de FC de banda angosta se hace predecible. La desventaja de esta FSK en ancho de banda es que es necesario un mayor ancho de banda debido a la mayor cantidad de bandas laterales, una por cada armónico. Las ventajas y desventajas de FSK. Primero comenzaremos con las ventajas, que esta primero es inmune al ruido. Segundo, almacenamiento y procesamiento. Utiliza regeneración de señal y las señales son más sencillas de medir y evaluar. ¿Cuál es la desventaja de esta? Requiere una sincronización bien precisa. Los sistemas de transición de estos son incompatibles con las instalaciones analógicas existentes. Pérdida de calidad cada vez mayor en el muestreo respecto a la señal original. Y ahora su aplicación. Esta se usa en radiotelecomunicaciones, también se utiliza comúnmente para identificar llamadas y también se aplica en la medición remota y también en sistemas telefónicos celular y también se utiliza en los modems para transmitir los datos. Y bueno, por último hablaremos sobre PSK, que vendría siendo la señal modulada más usada. ¿Y qué es PSK? La modulación por desplazamiento de fase, que vendría siendo en inglés Phase Shift Change y su sigla vendría siendo PSK. Es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de portadora entre un número determinado de valores discretos. La diferencia con la modulación de fase convencional, que vendría siendo PM, es que mientras está la variación de fase, esta es continua en función a la señal modulada. En la PSK, la señal moduladora es una señal digital y por lo tanto con un número de estado limitado.
La moduladora PSK se caracteriza por la fase de la señal portadora, representando cada símbolo de información de la señal moduladora, con un valor angular que el modulador elige entre un conjunto discreto de n valores posibles. Existen dos alternativas de modulación PSK, que vendría siendo PSK convencional, donde se tiene en cuenta los desplazamientos de fase, y PSK diferencial, en la cual se considera las transiciones. En el sistema PSK convencional es necesario tener una portadora en el receptor para sincronizarla, o usar un código autosincronizante. Por esta razón surge la necesidad de un sistema de PCM diferencial. Es diferencial puesto que la información no está contenida en la fase absoluta, sino en las transiciones. La referencia de la fase se toma del intervalo intermedio anterior a este, con lo que el detector decodifica la información digital basando la diferencia relativa de fase. Y bueno, como podemos ver en su esquema, esta sigue siendo igual a las otras en la señal portadora y la señal modulada. La diferencia vendría siendo en la señal modulada, donde en la señal moduladora, donde están los números binarios 0 y 1, 0 y 1, 0, 1 y 0, donde termina el 1, no sube, igual cuando el 0, cuando esta sube para hacer la curva del 1, esta no sube la señal modulada, sino que se queda o si es abajo o es arriba, y esto se repite así entre los finales de cada uno. Ventajas y desventajas de la modulación PSK. La gran ventaja de esta es que la potencia de todos los símbolos es la misma, por lo que se simplifica el diseño de los amplificadores y etapas receptores, reduciendo costes, dado que la potencia de la fuente es constante y su aplicación es aplicada mayormente para las transmisiones de TV de alta definición, como lo vendría siendo los HDTV.